Hola a todos, mi nombre es Hugo Dorado, investigador de la Alianza Bioversity CIAD. El tema de esta presentación es sobre dos modelos de aprendizaje supervisado. Uno de ellos es Random Forest y el otro es árboles de clasificación y regresión, también conocido como CART. En inglés es Classification and Regression Trees. Este material hace parte del curso Fundamentos en Análisis de Información y Minería de Datos en Agricultura, el cual está siendo desarrollado entre la Alianza Bioversity CIAD, la Universidad de Illinois, el CIMID y el proyecto CICAPS. Comenzando por los árboles de clasificación y regresión, este algoritmo tiene unas características especiales que lo hacen ser muy popular entre todos los modelos que existen en análisis supervisado. Uno de ellos es que este algoritmo es flexible ante datos atípicos. La mayoría de modelos están restringidos al uso de información con datos faltantes y requieren un proceso previo para llenar esa información antes de poder ejecutarse. Para árboles de clasificación y regresión, esto no es una restricción, de manera que podemos utilizar conjuntos de datos en los cuales haya información faltante. Además de esto, ya vamos a ver más adelante que son muy fáciles de interpretar. Se pueden visualizar en una estructura de reglas de decisión, lo cual facilita su interpretación en el momento de estar discutiendo los resultados. Además de eso, distinto a otros modelos, permite también visualizar las interacciones que se pueden dar entre variables. Y existen dos tipos de árboles, que son los árboles de clasificación, en el caso de que nuestra variable de salida es cualitativa, y los árboles de regresión es para variables de salida cuantitativas. Aquí podemos ver un ejemplo de la construcción de un árbol de decisión en el cual nos estamos planteando si deberíamos aceptar una nueva oferta de trabajo. Para tomar esa decisión, entonces lo primero que haríamos nosotros es evaluar si las condiciones son favorables para que tomemos una decisión positiva. Lo primero que probablemente evaluemos es lo más importante para nosotros. Y en ese caso podría ser el valor del salario. Si nuestro salario, por ejemplo, es menor que el salario actual, de una podríamos tomar una decisión de declinar de esa oferta. En cambio, si por el contrario tenemos una oferta por encima de nuestro salario actual, probablemente nos interesaría evaluar otras condiciones antes de tomar una decisión definitiva. Una de ellas podría ser si estamos dispuestos a viajar diariamente más de una hora para llegar a ese sitio de trabajo. Entonces, con base en eso, podríamos decidir de declinar la oferta, dado que el tiempo de viaje semanal sería muy largo, o seguir evaluando otras características que también nos interese. Por ejemplo, si en el trabajo ofrecen café gratis o no. Ya sería una característica de menor importancia, pero pues hay algunos que son fans del café, entonces pues puede ser una característica también de interés para tomar una decisión positiva o negativa respecto a recibir esta oferta o no tomarla. Entonces, así se pueden interpretar de fácil los árboles de clasificación y regresión. Para la revisión que vamos a hacer sobre los árboles de clasificación y regresión y también sobre el Random Forest, he utilizado esta información de la plataforma SimpleLearn, que lo pueden encontrar en SlideShare. Aquí les dejo el link, donde hay un material muy completo y muy intuitivo para comprender cómo funcionan estos modelos. Entonces, les animo a que si tienen tiempo también le peguen una revisada a este material. En esta diapositiva podemos observar los distintos componentes que tiene un CART. Entre ellos podemos ver que se distinguen varios nodos y la mayoría de los nodos surgen dos nuevas ramificaciones. Cada nodo divide el conjunto de datos en dos partes. Podemos observar que de aquí partimos del conjunto de datos inicial y a partir de una decisión ya dividimos el conjunto de datos en dos. Aquí tenemos una mayor variabilidad y en la medida de que vamos dividiendo el conjunto de datos en dos partes, podemos observar que esa variabilidad se empieza a reducir hasta que ya podemos encontrar
un resultado donde la variabilidad es mínima. Entre esos componentes y cada uno de los nodos podemos identificar el nodo raíz. El nodo raíz es el primer nodo donde generalmente se evalúa la variable que es más importante en dividir el conjunto de datos y de allí empieza a dividirse más nodos, los cuales son nodos de decisión. Los nodos finales ya no tienen más divisiones y estos se llaman nodos hoja o lo pues, podemos llamar también nodos terminales. Para crear esas divisiones dentro de cada uno de los nodos, necesitamos un criterio el cual es conocido como entropía. Esa entropía nos permite evaluar la incertidumbre que hay en cada uno de los nodos del conjunto de datos que está allí contenido. Entonces, en los nodos iniciales es lógico que vamos a encontrar una entropía mayor, dado que tienen una variabilidad mayor y conforme vamos a construyendo nuestro árbol y creando más particiones, entonces esa entropía va a comenzar a disminuir. También existe otro criterio que se llama ganancia de información, el cual nos permite comparar la incertidumbre que se tiene a partir de la creación de más y más nodos. Entonces es básicamente la diferencia de la entropía actual que se puede percibir en los nodos con base en la entropía del nodo anterior. Y esto nos ayuda a definir en ocasiones hasta cuándo debe crecer más el árbol. Aquí podemos ver cómo se hace la construcción del árbol de una manera simple. En este caso tenemos un conjunto de frutas en las cuales nos gustaría clasificar. Quisiéramos crear un modelo en el cual si llega la forma de una nueva fruta, nosotros podamos definir si se trata de manzanas, de uvas o de limones. Entonces, pues en una base de datos tendríamos asociadas las variables de esas frutas, que en este caso puede ser el diámetro y el color. Entonces, en la construcción de nuestro árbol, pues podríamos identificar que la más importante que nos ayuda a clasificar inmediatamente, al menos una fruta, es el diámetro. El diámetro ya nos ayuda a separar las uvas hacia un lado y el resto de frutas hacia otro lado. Entonces, allí ya hemos reducido la incertidumbre que tenemos, la entropía de nuestro modelo en nuestros segundos nodos. Y la siguiente característica que podríamos evaluar ya para hacer una división perfecta en nuestro árbol de clasificación sería el color. Entonces ya si el color es amarillo, ya podemos identificar que realmente se trata de limones. Y si eso es falso, pues ya estaríamos hablando de manzanas. También podemos notar de estos árboles que en los últimos extremos del árbol, en los nodos terminales, donde ya no hay más ramificaciones, ya la entropía sería cero, ya no tenemos incertidumbre allí, ya que solamente contamos con una clase entre todas las que podríamos evaluar. Entonces, en cada nodo terminal podríamos esperar generalmente de los árboles que construyamos que la entropía sea relativamente muy baja. Para ejecutar árboles de clasificación y regresión en R está esta función llamada rpart, que hace parte del mismo paquete rpart. Entonces, allí se pueden calibrar 4 parámetros para la construcción de estos árboles. Entre ellos está este que es min_split, que se refiere al número mínimo de observaciones en un nodo para que este sea dividido. Por defecto tiene un valor de 20. Entonces, lo que indica es que en la construcción del árbol, siempre la función va a verificar que por lo menos en ese nuevo nodo que se está formando haya más de 20 observaciones antes de seguir generando ramificaciones. Ese es uno de los primeros criterios que se tiene en cuenta. El siguiente, este que es el min_book, que se refiere al número mínimo de observaciones en cualquier nodo terminal o nodo hojas, que son los que están en las partes extremas. Entonces, este se estima con base al número que hayamos identificado aquí, del min split, dividido 3, otro criterio que él utiliza para detenerse, porque si no, el árbol puede seguir creciendo hasta llegar a muy pocas observaciones.
Otro de los parámetros que se utiliza, y este es el más común, es el CP, que se refiere al parámetro de complejidad, el cual evalúa la impureza que se obtiene al conformar una nueva partición. Entonces, ese criterio de impureza puede ser, por ejemplo, el índice de ganancia de información y tiene por defecto un valor de 0.01. Entonces, lo que quiere decir es que si se produce una partición que ya no es más informativa en términos relativos, entonces el árbol dejará de crecer hasta ese punto. Y por último está este valor de max depth, o máxima profundidad, que también limita el número posible de nodos que podemos formar hacia abajo. Por defecto está en 30. Entonces la profundidad máxima del árbol sería este valor que nosotros condicionemos acá. Nosotros podemos configurar estos parámetros a nuestro antojo y lo que podemos hacer es, si queremos hacer algún tipo de optimización de estos parámetros, sería conducir experimentos con distintos valores. Pueden ser cercanos a los que están aquí por defectos y evaluamos con base en un conjunto de datos de prueba cuál es el que mejor desempeño tiene para nuestro modelo. Este es el ejemplo de un árbol de clasificación y regresión que hicimos para el rendimiento de arroz de riego en Nicaragua. La unidad de respuesta estaba en quintales sobre manzana, o sea, este rendimiento de arroz de riego era sobre quintales sobre manzana, y teníamos predictores principalmente climáticos. Por acá tenemos uno de población. Entonces lo que queríamos identificar es cómo se relacionaban las distintas variables, de tal forma de que pudiéramos identificar cuál era el mejor escenario para producir los más altos rendimientos. Entonces eso lo conducimos con CART. Entonces podemos ver que en el primer nodo, en el nodo raíz, tenemos el 100% de los datos. Este valor se refiere al 100% de los datos. Teníamos el promedio general, era 95 quintales sobre manzana. Y la primera variable que mejor nos dividía el conjunto de datos era esta, energía solar acumulada en fase de llenado. Casi que nos lo dividía, pues, por la mitad, entre 43 y 57%. Entonces ya allí pues había una diferencia de nueve quintales sobre manzanas, suponiendo que estos eran los más productivos. Entonces lo interesante de estos CART es que permite evaluar esas interacciones, ya haber dividido el conjunto de datos en dos y haber dividido los valores, por ejemplo, de energía solar acumulada en la última fase de llenado. Ya los caminos nos muestran que las variables pueden tener un comportamiento diferente en cada una de esas divisiones, de esas ramas que nosotros conformamos allí. En ese caso, nosotros estábamos interesados en saber cuál era el que mejor rendimiento podía proporcionarnos. Entonces, pues nos fijamos aquí en los nodos terminales y entonces entre el valor más azul sea, quiere decir que era mayor el valor del rendimiento y lo podemos identificar. Que este es el caso de un rendimiento promedio de 109 quintales sobre manzana y las condiciones óptimas eran que la energía solar en fase llenado fuera mayor a las 16.000 calorías sobre centímetros cúbicos en ese ciclo, que la energía solar en fase vegetativa fuera menor a 21.000 calorías sobre centímetros cúbicos y que la población final estuviera por encima de las 200 plantas por manzana. Entonces eran las condiciones que más favorecían para el crecimiento de arroz. Ya más adelante también podíamos identificar cuáles eran las que eran menos favorables, ¿no? Que sería seguir el camino que está por este lado. Entonces, como ven, los árboles de clasificación y regresión tienen un potencial muy grande de encontrar patrones en bases de datos, los cuales se pueden interpretar fácilmente y discutir con otros expertos con una sencilla explicación y bueno, y a partir de aquí tomar decisiones si se controlan fechas de siembra para que haya las condiciones más favorables climáticas y también el control de la población o la ansiedad de siembra.